Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Diario RF. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar simplemente de lo que ha sido Paraguay en estos últimos tiempos, tanto en su torneo local como a nivel de selección. Pues sin mucho más que decir, vamos a comenzar ya de una vez. Pues bueno, Paraguay comenzaría su recorrido más allá, marcaría diferencia allá por 1922, que llegaría a su primera final de campeonato sudamericano. Allá por los 20, también los 30, también en los 40, 50, 60, hasta el 2000, Paraguay marcaría presencia tanto en la competición sudamericana como también a nivel clubes, ya que Cerro, Olimpia y Guaraní estaban marcando diferencia también a nivel de internacional, lo que sería la Copa Libertadores. Aquí, por ejemplo, Olimpia en el 79 ganaría y pues bueno, representaría a Paraguay en la internacional, como la Copa Intercontinental, como se lo reconocía en ese entonces. También Paraguay en el mismo año ganaba su primera copa o su segunda copa en América, que tiempo atrás se le llamaba competición en sudamericano. Lo que sí es que en estos tiempos Paraguay era vigente, más que vigente en los torneos internacionales, eran uno de los más candidatos, era muy reconocido. Y hasta el 2000, la verdad que la han sabido llevar bien. De hecho, fueron como que de 1998 hasta el 2010, como que 4 mundiales seguidos ha logrado irse tranquilamente. También era partícipe de la Copa América, siendo local en 1999. Y nada, o sea, Paraguay era un país muy bueno, o por lo menos muy reconocido, mucho más de lo que es ahora. Históricamente ha sido uno de los buenos, tanto como en el torneo, tanto como en la selección. En sí, Paraguay estaba en el punto más alto allá por el 2010, en la cual se posicionó en el puesto número 8 de los mejores países. Cosa que hace muchísimo tiempo que no lo logra y dudo mucho que lo logre últimamente. Lo que sí es que Paraguay ha demostrado tener calidad en muchas de sus facetas históricamente, tanto a nivel clubes como a nivel selección. Por ejemplo, en el 2011, en estos últimos tiempos, que Cerro llegó a la semifinal, luego Olimpia llegó a la final, luego también el Club Nacional, que es muy poco reconocido también del fútbol paraguayo, aún así logró llegar a una final de la Copa Libertadores en el 2014 y todo lo demás. O sea, de hecho Paraguay en el 2015 llegó a una semifinal de Copa América. Luego después de eso pues nada, o sea, después de ahí ya como que decayó demasiado al punto que desde el 2010 no llegamos a ningún mundial, son 3 años de esperas. Como también podemos decir que bueno, después del 2014 ningún club paraguayo ha logrado pasar los octavos de final, o muy pocos han logrado pasar, y si pasan de los octavos a cuartos, de ahí ya no pasa nadie. Son demasiado, es demasiado la verdad. Pasamos de ganar o estar entre las fases finales a apenas lograr algo ya estando en los octavos o cuartos como máximo. O sea, son mucho tiempo de espera. ¿Y qué es lo que pasó? Pues aquí es lo más importante recordar que antes paraguayos, ponerle que por lo menos en la selección tenían una táctica especial, que era el centro, cabeza y gol, que antes era muy definitorio, que era algo que marcaba mucho la diferencia, que aparte también Paraguay se le caracterizaba por tener garra y aparte de que tener una defensa más que infalible. Y hablamos de defensores muy buenos, incluso los paraguayos antes solían fichar por clubes grandes, ya sean de Europa. Hoy en día más o menos lo mismo, pero mucho menos. O sea, si podremos ver ahora, muchos paraguayos, por lo menos algunos paraguayos se encuentran en Europa, pero solamente 2 paraguayos son los que están en las mejores ligas del mundo. Perdón, serían como 3, ya que sería solamente Osmar Alderete, Miguel Almirón y Julio Enciso, los que estarían hoy en día en las mejores ligas del mundo. Si bien se me puede escapar uno que otro, por lo menos algunos están solamente en Europa, pero en clubes que bueno, no tienen tanta relevancia, como ponerle Sanabria. Sanabria también es uno de los jugadores que están en la mejor liga del mundo, pero claramente pues en la Serie A, que tampoco es que sea un delantero muy fijo, no es que sea tampoco tanta estrella. Claramente el mejor jugador que tenemos es Miguel Almirón, pero bueno, o sea, para aclarar, con lo poco que tenemos Paraguay no se compara a lo que era antes. Ponerle que allá por el 2009, en 2008, tenemos a grandes jugadores como un delanterazo del Benfica, como Tacuara, como Nelson Aedo. También tenemos a Roque Santa Cruz, que eran historia. También teníamos a un Ran Berbera, teníamos a muchos defensores que la estaban rompiendo, como por ejemplo Paulo da Silva.
que estaba en España. No solo eso, sino también tenemos arqueros demasiado buenos como Justo Villar, que estaba en España para el 2010. Y no es solo por los clubes, sino por su calidad, que se notaba que Justo Villar era un arquero excelente. Por lo menos en Paraguay ha demostrado ser un arquero infalible. Y antes de eso teníamos a un gran José Luis Chilaver que marcaba la diferencia lo que era el deporte y el arquero. En sí teníamos arqueros infalibles y una defensa increíble, un mediocampo que la verdad daba miedo en su momento. Por lo menos era un mediocampo que cualquiera no podría pasar o armaba bien los juegos. Y la delantera también teníamos bien, como un Saturnino Cardoso, que en su momento la rompió toda. Teníamos a un Salvador Cabañas, que nadie puede negar que es el mejor 10 de la historia de Paraguay. Pues nada, ahí y más atrás teníamos a un Chiquiarse, teníamos a jugadores que la verdad la rompían, incluso antes claramente, como por ejemplo un Romerito, que también ya por el 2000, perdón, nada que ver, más allá, mucho más atrás, se iba por el fútbol del Barcelona, que también se fue en el Cosmos, que también estaba el mismísimo Pelé. Teníamos paraguayos infalibles que hoy en día no tenemos. ¿Y qué pasa? Claramente el problema fue el cambio generacional de Paraguay, que claramente hoy en día pues tenemos jugadores buenos y tenemos canteras que bueno, ponele que prometen algo, pero antes era otra cosa, hermano. Antes por lo menos jugadores que estaban debutando eran jugadores que podían llegar a clubes grandes, jugadores que eran infalibles, como el caso de Sergio Díaz, cosa que tenían historia. Hoy en día jugadores que debutan apenas y nada se les logra dar algo de chance. Y no solo eso, también tiene que básicamente pues no valen mucho. Incluso muchos clubes como Brasil, ligas de Brasil como de Argentina, como que ven que la liga paraguaya pues no es una liga a la cual que alguien que debuta no es para llamar la atención, al menos hoy en día, y mucho menos a nivel mundial. Como digo, básicamente son muy pocas las ocasiones que ahora mismo nos ha tocado ver a jóvenes brillar, y es que la liga paraguaya no es para eso. De hecho tenemos a veteranos que hoy en día siguen jugando y aún así siguen siendo grandes, como por ejemplo Tacuara y Roque Santa Cruz, que con 48 años sigue siendo como una pieza más clave, o por lo menos sigue jugando bien como delantero en un club de Paraguay, cosa que no tendría que ser tanto así, porque bueno, para una liga que supuestamente tiene que ser competitiva no puede estar jugando alguien de 42 años al menos en la primera división. Y podría nombrar muchos casos de cosas que no, y aparte que solo somos 12 equipos y aún así como que no sé, es como que bueno, por un lado puede ser bueno, pero por otro lado también es malo, depende de cómo lo veas y cómo lo tomes, cosa que para mí me parece un poco malo. Hay varios datos, y es que lo principal aquí es que básicamente el cambio generacional ha sido demasiado malo. Si bien tenemos jugadores que son buenos, claramente lo que era antes era otra cosa. Jugadores que en su club lo daban todo y en la selección se iban y se mataban, se reventaban todo, salían con sangre en la boca, salía con raspaduras. No importaba tanto el corte de cabello, simplemente importaba el fútbol y lo que daban en la cancha, cosa que hoy no tenemos. La garra paraguaya, como se lo decía en su momento, cosa que se extraña mucho. ¿Y qué me preguntas a mí? Yo creo que es el cambio generacional más que nada. Jugadores que hoy en día, gracias a las redes sociales, pues nada, se quieren hacerlo más famosos, se quieren hacerlo grandes, que al final de la cancha pues no lo logran demostrar como quieren, o por lo menos no pueden como tanto lo desean. Y yo creo que eso es lo que más nos afectó muchísimo a nosotros. Y nada, también eso afectó mucho al fútbol paraguayo, que hoy en día la verdad dudo mucho de que sea una competición para aplaudir, la verdad. Y la selección paraguaya deja mucho que desear. Pues nada, si me preguntas, fue el cambio generacional, como ya dije. Y dime tú, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que es un tema muy difícil de debatir, que yo creo que para muchos deben de tener su opinión. Pues nada, yo quiero que me digas tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que pasó de esta gran selección paraguaya y del fútbol paraguayo, que en sí antes era mucho, que hoy en día ya no es nada? La verdad, no es que sea nada, pero aún así como que deja mucho que desear a comparación de lo que era antes. Pues nada, sin mucho más que decir, yo me despido, y sin mucho más que decir, nos vemos la próxima. Chao, perris.